Bien, quiero comenzar el tema compartiendo con ustedes un texto que se halla en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y noten cómo dice las Sagradas Escrituras. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Interesante pasaje. ¿Cuántas veces usted ha leído este pasaje? Muchas, ¿verdad? Muchas. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, quiero decirle que este pasaje está siendo hoy día muy mal utilizado. Sobre todo, por la Iglesia Católica Apostólica Romana, a quien respetamos, pero tenemos que informarlo de antemano. Y quiero compartir para que ustedes lo miren. No voy a citar citas adventistas, voy a citar citas católicas. Y noten lo que dice la carta encíclica Satis Cognitum del Sumo Pontífice León XIII sobre la unidad de la Iglesia. Jesucristo, pues, dio a Pedro a la Iglesia por jefe soberano, y estableció que este poder, instituido hasta el fin de los siglos para la salvación de todos, pasase por herencia a los sucesores de Pedro, en los que él mismo, Pedro, se sobreviviría perpetuamente por su autoridad. Tremendo. En primer lugar, dice que estableció el poder y le dio la salvación a Pedro en su mano para que él la portara. Luego dice, seguramente el bienaventurado Pedro, y fuera de él a ningún otro, se hizo esta insigne promesa: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es a Pedro a quien el Señor habló a uno solo, a fin de fundar la unidad por uno solo. En efecto, sin ningún otro preámbulo, designa por su nombre al Padre Apóstol o Padre del Apóstol y al Apóstol mismo: tú eres bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Y no permitiendo ya que se llame Simón, reivindica para él en adelante como suyo en virtud de su poder, y quiere por una imagen muy apropiada que así se llame al nombre de Pedro, porque es la piedra sobre la que debía fundar a su iglesia. Interesante. Si ustedes notan, la misma Iglesia Católica designa a Pedro como la cabeza de la iglesia, designa a Pedro como la roca principal de la iglesia y le coloca en su mano la salvación de la iglesia. No lo digo yo, lo dice la encíclica que acabo de leer. Si ustedes notan, la misma Iglesia Católica designa a Pedro como la cabeza de la iglesia, designa a Pedro como la roca principal de la iglesia y le coloca en su mano la salvación de la iglesia. No lo digo yo, lo dice la encíclica que acabo de leer. No lo digo yo, lo dice la encíclica que acabo de leer. Los que reciben su palabra, los que le creen a Jesucristo, no solo el que diga Señor, Señor, él ya lo sabe, sino el que cree en su palabra y sabe qué fue lo que dijo él en su palabra. Volvemos entonces a Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, el verbo, en futuro, no en presente. No dijo edifico la iglesia, la edifico ya en la persona, no, en la ¿cómo que se llama? En la profesión de Pedro. No dijo la edifico en la profesión. Dijo edificaré, futuro. Edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que va a edificar? Cristo. Nosotros los católicos decimos que Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, por algo le cambió el nombre. Si no, ¿para qué le cambió el nombre? Que alguien me diga. Pero si le cambió el nombre de Pedro, que significa piedra,
y le dice, sobre esta piedra edificaré, entonces es que Jesús va a edificar. Él es el que edifica la iglesia. Y la va a edificar en torno a Pedro. ¿Y por qué en torno a Pedro? ¿Tiene pruebas? Sí tengo pruebas. Voy a mirar cuando Cristo comienza a edificar la iglesia. Y Él lo sabe, que en el día de Pentecostés había gente de toda la raza y nación católica. Pero no bastó con decir Jesús, Señor. Hechos 2, Luis. Ustedes van a ver que cuando viene el Espíritu Santo, ahí comienza Cristo a edificar la iglesia. ¿Cómo dice la Biblia que lo hace Cristo? Edificando, edificaré. Pedro comienza a dar un discurso. Hechos capítulo 2, versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, aquí está Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro al lado de los 11, representando a los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y les dio el discurso que ustedes lo saben. Versículo 41, cuando Pedro termina de hablar, ¿qué pasa? así que los que recibieron su palabra, La palabra que Pedro les predicó, la recibieron. Al recibir la palabra, reciben a Jesucristo. Pero ¿quién estaba al frente? Pedro. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. y se añadieron aquel día, mire cómo la iglesia se va edificando. Se añadieron aquel día como 3,000. Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré. Ya Pedro, el representante de Cristo en la tierra, lanza el discurso, la palabra de Dios, y comienza a edificar la iglesia Cristo como lo había prometido. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Al punto que el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor. Aquí, ¿quién va a edificar la iglesia? Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Yo voy a edificar. El Señor, repítalo. Y el Señor. El Señor es el que edifica. El Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Está edificando. Edificaré mi iglesia. El Señor añadía, está edificando cada día a la iglesia. A los que habían de ser salvos. Dejó una iglesia para que la gente se salga de la iglesia o para que se integre a la iglesia. Y si se integra a la iglesia, hay garantía de salvación. Iba salvando a todos los que se integraban a la. Jesús cumplió su palabra. Edificaré. Ya Él no está, pero está edificando la iglesia. ¿Quién lo está representando? ¿Quién lanzó el discurso? Pedro. Jesús comienza a edificar la iglesia y sigue edificando la iglesia. Usted ve todo Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron para que nosotros lo creamos. Cuando Pedro comienza ya a trabajar por la obra del Señor, Dios va edificando la iglesia. Y miren ustedes que Pedro pasa a ser una ficha importante para la iglesia. Esa, la que viene el Espíritu Santo. Esa que Cristo está edificando, congregando. Capítulo 5, versículo 15. Cómo Cristo está edificando. Léalo desde el 14, Luis. Desde el 14. Cómo Cristo está, la lupa. Estamos mirando que Cristo está edificando en la persona de Pedro, que él dice que no es en la persona, que es en la confesión, pero no me lo pudo comprobar con la Biblia. Y yo le estoy comprobando con la Biblia que es en la persona de Pedro. Véanlo. 5:14. Y los que creían en el Señor. ¿Se acuerda? El Señor iba agregando a la iglesia a los que se iban salvando. Aquel día se creyeron 3,000 personas. Otra vez, Luis. Y los que creían en el Señor. Los que creían en el Señor.
aumentaban más. Aumentaban más y más, se va edificando la iglesia, más. Ahora vamos a ver cuál es la piedra donde Cristo edificó la iglesia. Pongan cuidado. En gran número, así de hombres como de mujeres. Ahí viene, doña Lupa. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, ¿Quién? para que al pasar Pedro, ¿Quién? para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Cristo está añadiendo a la iglesia gran cantidad de gente que se va salvando, pero ¿quién les predicó? Pedro. Y la gente ponía a los enfermos para que cuando pasara al menos la sombra. ¿Qué está diciendo en castellano teológicamente la Biblia? Que Pedro sí es el representante de Cristo al punto que su sola sombra hace que los enfermos se sanen. Pero no basta con eso. Sigue edificando la iglesia. Sigue edificando la iglesia. Vamos al capítulo 9, versículo 32. En el 32. Sigue edificando Cristo la iglesia. Aconteció que Pedro, ¿Quién? Pedro, en el que Cristo prometió y lo está cumpliendo. Edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. Edificaré la iglesia. aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los... ¿Qué hacía Pedro? Él dijo, todos los que creen en Cristo pertenecen a la iglesia católica, a la iglesia universal. Sí, es verdad. Pero están pastoreados ¿por quién? Pedro lo visitaba a todos. ¿Cómo quedó? Aconteció que Pedro, visitando a todos, ese todo se refiere a los creyentes. Hay alguien representante de esa iglesia, Pedro, lo visitaba a todos. visitando a todos, Pedro vino también a los santos. ¿Ustedes tienen santos en su iglesia? ¿Creen en los santos? No, los católicos sí. Pongan cuidado, ¿a quién visitaba Pedro? Visitando a todos, vino también a los santos. A los santos, en la iglesia de Jesucristo, donde está Pedro, donde la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, donde Cristo está edificando la iglesia, en esa iglesia hay santos, y lo tenemos en la iglesia católica. La Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y Pedro visitaba a todos, y en esa iglesia hay santos. Por eso usted y yo debemos estar en esa iglesia, porque cuando yo me uno a esa iglesia me salvo. Porque cuando yo me uno a esa iglesia, ahí están los santos de Dios, pero están gobernados por Pedro. ¿Y por qué están gobernados por Pedro? Porque Jesucristo en Juan capítulo 21, versículo 15, él bien decía, ¿qué es la iglesia? Una congregación, y en eso estamos de acuerdo. Pero él decía, una congregación que confiesa que Jesús es el Señor. Listo. Mientras que la Biblia dice otra cosa. La iglesia es una congregación, un rebaño donde hay muchos reunidos, pero que está gobernada por un hombre que Dios dejó. Escúchelo. Cuando hubieron comido, Hubieron muchos, los discípulos de Cristo. Jesús dijo a Simón Pedro, A Simón se llamaba antes, pero después él le puso piedra, Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me ama más que esto, doña Lupa? Es una congregación, estos, muchos creyentes en Cristo. Pero esa congregación que se llama iglesia o rebaño de Cristo, tiene alguien quien lo gobierne. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí viene, Él le dijo, ahí viene. apacienta mis corderos.
Los corderos no dicen, yo creo en Cristo, confieso que Cristo es el Señor, no me dejo pastorear por Pedro, porque Pedro no lo quiero, yo solo basta creer en Cristo y ya estoy salvo. No, Jesús le dijo, la tarea que yo le doy es pastorea las ovejas mías de yo. O sea, la de Martín Lutero, la de Pánfilo, la de Petronilo no. La de Cristo sí. La pastorea Pedro. A punto que San Lucas capítulo 22 versículo 31, San Lucas 22, 31, verá que Jesús nos dice que la iglesia va a estar a la deriva por el mundo y que cualquiera que crea, como él dice, cualquiera que crea ya pertenece a la iglesia de Cristo. Vamos a ver. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. A la iglesia, a la congregación. Satanás pidió permiso para zarandear la iglesia de Cristo, la congregación, como se hace con el trigo. ¿Sabe qué es zarandear? Dividir, separar. Mamá separaba, mamá agarraba el café, lo tostaba, lo dejaba, lo secaba y luego lo molía y lo metía aquí y nos ponía con una tapa grande, con algo grande, echarle aire. Y a lo que le echábamos aire, la pipa caía aquí, la pepa, yo no le digo como ustedes le dicen, aquí, y la basura caía allá. La zarandeaba para que dividiera la pepa. ¿Le dicen pepa o pipa? ¿Ustedes cómo le dicen? La pepa de la concha. Así Satanás quiere dividir la iglesia, zarandearla, como se hace con el trigo. ¿Cómo podemos tener una sola iglesia no dividida, católica, universal y de Jesucristo? Paren la oreja. Lupita, mejor Lupita. Pero yo he rogado por ti. Aquí. Primacía de Pedro. ¿Otra vez, Luis? Pero yo he rogado por ti. Mi pregunta, Saúl, yo me pregunto y no me responda, pero me hago la pregunta: ¿por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué no rogó por los otros? ¿Por qué por Pedro? Yo he rogado por ti. Segundo, que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Tarea. Lupita, tarea. ¿Cuál es la tarea de Pedro? Cosa que los hermanos separados no aceptan, pero que aquí está, pruebas tengo. Y tú, una vez vuelto, ahí viene. Confirma a tus hermanos. ¿Qué? Confirma a tus hermanos. ¿Qué? Confirma a tus hermanos. La iglesia de Jesucristo es una congregación donde Jesucristo dejó a un hombre encargado de confirmar a sus hermanos en la fe cuando el diablo los quiera zarandear, dividir con el trigo. Y hago un paréntesis: hoy día el diablo quiere zarandear la iglesia y hay sacerdotes en contra del Papa, hay obispos en contra del Papa, hay laicos en contra del Papa. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para estar en la iglesia de Cristo y no dejando zarandear? Agarrarnos de la mano de Pedro, porque Jesús le dijo, Satanás pidió permiso y eso se tiene que cumplir, ya Dios le dio permiso para zarandear la iglesia. Pero yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos para no ser zarandeado por el diablo. Me agarro de Pedro. Si hay curas, si hay obispos en contra del Papa, mis respetos. Pero yo no me voy con ellos, yo me voy con el Papa, porque Jesús rogó por Pedro. Católico que no ame al Papa no está en la iglesia de Cristo. Está dividiendo la iglesia. Pero yo no me voy con ellos, yo me voy con el Papa, porque Jesús rogó por Pedro. Católico que no ame al Papa no está en la iglesia de Cristo. Está dividiendo la iglesia.